Vamos a ver, hay una noticia que ha comentado muy bien Irache sobre los problemas de la desinformación y el esfuerzo que en los servicios del alto representante hay una unidad que se dedica a eso, ¿no? Hay la noticia de que hay una unidad de élite de espionaje ruso en Cataluña, que titula Medio de Comunicación. Yo no tengo la más remota idea, como tampoco la tienes tú. Espero que el periodista esté bien informado, como no cita fuentes. Bueno, las cita de forma genérica, pues nadie puede contrastar si lo que dice es fruto de su imaginación, de su deseo de hacer un titular o de una información privilegiada que tiene. Pero además añade que España ha renunciado a cooperar con Rusia en la lucha contra la desinformación. Y eso sí que les aseguro que es fruto de su calenturienta imaginación. O sea, yo quiero protestar contra esta forma de hacer periodismo, de inventarse las noticias, de especular sin ningún respeto a la realidad en base a consideraciones inventadas. Todo lo que se dice en este artículo, en lo que se refiere al Ministerio de Asuntos Exteriores, es una pura patraña. Y cuando luchamos contra los fake news, imaginamos a alguien escondido en la red que las difunde. Pero desgraciadamente muchas veces es la prensa, que suponemos seria, quien contribuye a generarlas. Lo digo porque nada de lo que se dice con respecto a la supuesta voluntad de España de dejar de luchar contra la desinformación tiene ningún fundamento. Y creo que cuando uno sabe que es así, como habrá mucha gente que lo habrá leído y se habrá preocupado, pues espero que este foro sirva para el más rotundo desmentido. Bien, Vengo de acompañar a los reyes en la visita a Argentina, he paseado por varios países latinoamericanos. Os puedo decir que eso de la hispanidad no es retórica hueca, es una realidad viva y sentida que se palpa cuando se mezcla uno con los habitantes de esos países. El sentimiento de que proceden de España, de que les vincula con ellos unos ligámenes que van mucho más allá y son muy superiores al recuerdo de las violencias que implicó la conquista, inevitablemente, porque la violencia es la comadrona de la historia, hace que tengamos un enorme potencial político. Y porque hemos de recordar que lo hicimos y sentirnos satisfechos de haberlo hecho. Porque no es poca cosa lo que ha hecho España a lo largo de los siglos. Sí, naturalmente que sí, que toda conquista derrama sangre y se ejerce en la violencia. Pero nosotros, en nuestro pasado imperial, porque fuimos un imperio, hemos desarrollado muchas cosas que van allá, mucho más allá de la fuerza bruta. Y a veces con broma te dicen: la conquista fue cosa de los indios y la independencia fue cosa de los españoles. Porque la conquista se hizo básicamente apoyándose en las rencillas entre indios. Cortés nunca hubiese podido conquistar el imperio azteca con sus 400 hombres si no hubiera podido movilizar a miles de sus aliados tlaxcaltecas dominados por el imperio azteca. Fue una guerra civil entre indígenas donde nosotros sacamos partido con una inteligencia diplomática digna de Alejandro el Magno. Legitimando así el derecho a estar informados. Durante todo este tiempo siempre ha sobrevolado la sospecha de que también en el procés catalán pudo haber injerencia de los servicios secretos rusos. Hoy hemos sabido que el juez ha abierto una investigación sobre la posible presencia de un grupo de élite ruso en Cataluña días antes del 1 de octubre. Días antes de este momento, espías de élite ruso estuvieron presentes en Cataluña. Es lo que está investigando, según ha podido confirmar La Sexta, el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional, encargado de la macrocausa contra el proceso independentista.
Un miembro de la inteligencia rusa, Denis Sergeyev, habría viajado a Barcelona bajo el seudónimo de Sergei Fedotov en noviembre de 2016 y el 29 de septiembre de 2017, 2 días antes de que se celebrara el referéndum. Yo no tengo la más remota idea. Espero que el periodista esté bien informado. Formaría parte de la unidad 29155 de la GRU, vinculada a maniobras como el envenenamiento de otro exespía ruso en Londres o movimientos para desestabilizar Montenegro y Moldavia. Apoyando a partidos de extrema derecha en Europa con el objetivo de desestabilizar la democracia en Europa. No es la primera vez que se habla de una posible vinculación entre Rusia y el movimiento independentista. En el sumario que investiga la financiación del procés y quién sufraga los gastos de Puigdemont, se recogía esta conversación. Nos habían garantizado declaración esta tarde, Gorbachov. A las 5 venía el emisario de Putin. La investigación, que se mantiene secreta, está siendo dirigida por la Policía Nacional, especializada en lucha antiterrorista. Bueno, esa posible presencia de espías rusos en España se remonta a las décadas de la Guerra Fría. Conflictos como el de los astilleros en los 80 también contaron con la injerencia del entonces espionaje soviético. Se lo cuenta a La Sexta Columna un agente secreto español que seguía sus pasos. El hombre de la maleta es un espía del KGB en España. Había conseguido un novedoso casco militar que usaba la OTAN para comunicarse. Pero antes de huir, los agentes secretos españoles le detuvieron. Bueno, y siguen conociéndose detalles de la trama rusa en Cataluña. Un exdiputado de Vladimir Putin ha confirmado al periódico de Cataluña que miembros de la inteligencia fueron enviados a Barcelona y admite que se reunió hasta en 3 ocasiones con Víctor Terradellas, el hombre de máxima confianza de Puigdemont. Le ofreció reconocer Crimea si el Kremlin reconocía la independencia de Cataluña. Víctor Terradellas se reunió en 3 ocasiones durante 2017 con un exdiputado de Vladimir Putin. Lo reconoce el propio Sergei Markov en una entrevista concedida al periódico. ¿Cómo se encuentra, señor Terradellas? Con la intención de conseguir un apoyo externo para el movimiento independentista, Markov asegura que el Kremlin nunca tuvo contactos directos con el expresidente, pero sí que enviaron a Cataluña a agentes secretos. Espías aquí a Cataluña también días antes del 1 de octubre. Es la primera vez que desde Rusia se reconoce que desde Cataluña hubo una oferta. Yo creo que vamos a saber más cosas del papel de Rusia. Se va sabiendo cada vez más, la presencia de agentes rusos en territorio español está acreditada. Uno de esos agentes es él, Denis Sergeyev, alias Sergei Fedotov, general de la GRU, el servicio de inteligencia ruso. Markov incluso llega a reconocer el interés de Putin por la situación en Cataluña. After crisis in Catalonia, some of the Russian spy had been sent there to get information to inform Russian president. Aquí en España hemos hablado con el embajador ruso, que incluso bromeaba con esto de los espías, aunque negaba cualquier implicación de Rusia en el proceso catalán. Ojalá que no encontramos en el SICAP algún agente ruso entre caballos. Donde ni mucho menos se lo toman a broma es en la Audiencia Nacional. Investigan los pasos de un miembro de los servicios secretos rusos que precisamente se le detectó en España con documentación falsa en plena preparación del referéndum ilegal. Lo preocupante es que a este espía se le vincula con numerosos actos de desestabilización política internacional e incluso en 2 intentos de asesinato. El mismo día que Terradellas regresaba de Moscú, según la documentación que tiene la Guardia Civil. La Audiencia Nacional investiga ahora si la presencia de los enviados del Kremlin y los bots rusos que operaron por las redes sociales tuvieron como objetivo desestabilizar la situación en Cataluña. Markov reconoce a Televisión Española que recibió al menos 2 veces en Moscú a Víctor Terradellas. El exresponsable de Relaciones Internacionales de Convergencia se presentó aquí como emisario de Puigdemont y le preguntó a este exdiputado ruso y reputado politólogo muy cercano al Kremlin si Rusia apoyaría la independencia de Cataluña. Who is responsible for this? But it looks like that they had a problem in such a context. They want to know, and they suggested that how Russian government will react if new Catalan government will recognize, for example, Crimea. Markov, cuyo nombre encontró la policía en una libreta de Terradellas durante un registro, asegura que le dejó claro que el apoyo de Putin no era negociable. Because Russia very much respect sovereignty of another countries, including sovereignty of Spain.
Sin embargo, según la investigación judicial en curso, Terradellas insinuó a Puigdemont que contaban con apoyo de Moscú. A las 5 viene un emisario de Putin. Nos tienes que recibir. Le escribió pocas horas antes de la declaración unilateral de independencia. De lo que Markov no tiene duda es de que hubo espías rusos durante el proceso. If in some country political crisis, it's need more spies. It's their job. If Spain government finds some of the Russian spies, they have right to arrest them. La justicia española investiga ahora qué papel tuvieron Rusia y sus espías en Cataluña. De Estados Unidos, donde incluso se acusó al Kremlin de apoyar la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero también muchos países europeos como Reino Unido, como Alemania o como Francia han también denunciado ataques contra su democracia por parte de Rusia, con varias armas. Por un lado, robo de información sensible que pueda perjudicar a esos estados o incluso también campañas de desinformación tanto en redes sociales como por parte de medios de comunicación controlados por el Kremlin para confundir a la opinión pública en momentos de procesos electorales. El Kremlin siempre lo niega, habla de rusofobia y de fantasías de Occidente, y para los tribunales es finalmente muy difícil demostrar la autoría, quién está detrás de esos ataques, tanto por el anonimato que envuelve a Internet como también a los espías y a los propios hackers. También, como no, la operación vodka con butifarra, todas las novedades, todo lo que... Sí, es, bueno, este hombre disimulaba bien, es lo que hay, es un espía con pinta de anónimo, ¿eh? Sí. Claro, un espía no va a ir como James Bond, con el traje, con el martini o el vodka en este caso. No. Así que, bueno, pues todas las novedades, que hay bastantes, y os las contarán en Al Rojo Vivo. Gracias, Paula, nos vemos esta noche. Feliz viaje, hasta ahora. Eso. Es una realidad, pero también hay espías rusos. La Audiencia Nacional parece que tiene una pieza secreta, o sea, sumario secreto. Investiga en Cataluña los movimientos de una unidad militar de élite rusa especializada en operaciones de desestabilización en Europa. A ver, esto es lo único que nos faltaba. ¿Hay espías rusos en Cataluña? La Audiencia Nacional investiga la presencia de al menos uno. Su tarea consistiría en desestabilizar Europa. ¿Pero cómo? Los investigadores sitúan a estos espías en Cataluña hasta en 2 ocasiones. La primera en octubre de 2017, los días previos a la declaración de independencia. Él es el juez que rastrea sus movimientos. Al agente secreto ruso se le vincula con varios atentados y hasta con los preparativos de un golpe de Estado en Montenegro. Una investigación que se deriva del sumario donde se recoge la supuesta actividad terrorista de los CDR, pero ya la Guardia Civil detectó anteriormente contactos indirectos entre rusos y el gobierno catalán. Él es Víctor Terradellas, presidente de la Fundación Independentista Catmón y estrecho colaborador de Puigdemont. En su despacho encontraron libretas clasificando a los Mossos por su ideología, lealtad y carisma, y encontraron también este WhatsApp suyo, exigiéndole a Puigdemont que recibiera a un emisario de Putin. Se reunió además hasta 3 veces en Moscú en otoño de 2017 con un exdiputado de Putin bien conectado con el Kremlin. Con él, con Sergei Markov, su nombre fue encontrado en los documentos que se confiscaron en la sede de la Fundación Independentista. Con el exdiputado ruso ha hablado el periódico de Cataluña y ha confirmado que esos encuentros buscaban el reconocimiento de Cataluña por parte de Rusia como nación independiente a cambio de reconocer Crimea. Citas que no llegaron a buen puerto porque Moscú, como es sabido, se mantuvo en su postura oficial de no reconocer la independencia catalana. Bueno, esto es una cosa muy sorprendente, porque este señor es verdad que estuvo 2 días antes del referéndum, que se sabe que estuvo también 2 días antes del referéndum sobre el Brexit, y este señor ha estado. Claro, ¿Y qué hace aquí? Pues claro, eso es lo que no sabemos. La Audiencia Nacional
lleva una investigación que la lleva la Comisaría General de Información, en la cual caen en que este señor ha estado aquí las fechas que tú estás diciendo, que es no con su nombre, ¿no? Referéndum, no, con otro nombre distinto. Que también lo saben todos. Sí. Los distintos nombres que utilizan. Claro, son seudónimos que utilizan y que él, de hecho, ha entrado y porque ha estado en algún varios otro países país europeos, con ese ¿no? nombre también. Entonces, eso es lo que se sabía a día de hoy. Es decir, de momento no tenemos ningún tipo de encuentro que mantuvo este señor, no sé, se me ocurre, con los CDR, con gente de la Generalitat, con policías, con espías. Eso no se sabe. Se ha publicado y no sabemos si... Te digo yo que no hay nada de momento en esa investigación. No es que no se haya publicado. Lo que sí se sabe es que no hay nada de eso. La coincidencia de anotaciones en diarios de los que montaban... De Terradellas, de notas de Terradellas. Terradellas, que por cierto había sido el responsable de Relaciones Internacionales de Convergencia. Y tiene notas donde... Exsecretario general de CIU. El apoyo del Kremlin, no sé qué. Bueno, ¿qué hay aquí detrás? Aquí detrás hay un libro muy recomendable de Alandete que se llama Fake News. Aquí detrás hay una factoría de fake news rusa, dedicada a, entre otras cosas, desestabilizar Europa. Ha estado apoyando el Brexit, ha estado apoyando a Le Pen en las presidenciales francesas y ha estado contribuyendo a la intoxicación en Cataluña antes del 1 de octubre. Bueno. Y eso es algo que está demostrado. Es decir, hay edificios enteros llenos de gente que trabaja en la intoxicación en las redes, al servicio del Estado ruso. Eso está claro, pero en Cataluña exactamente en qué me demuestras tú que existe esa intoxicación. Bueno, yo no he dicho nada. Yo creo tu teoría. Es más, es evidente y es claro y es palpable que Rusia lo que quiere es, digamos, polarizar escenarios, ¿vale? Para que se desintegre la OTAN y la Unión Europea. Porque, entre otras cosas, por lo de Crimea. Mirar a Estados miembros de la Unión Europea y mirar su punto flaco, es su punto débil. ¿Cuál es el punto débil ahora mismo de España? Cataluña. Y entonces lo que se intenta es polarizar ese tipo de extremos. Pero yo no veo ningún tipo de causa concreta. Pero llevan meses ahí. Nosotros ayer en el News Diario publicábamos, perdona Fernando, nosotros ayer en el News Diario publicábamos una información muy buena de Dani Montero de cómo un tipo dice pasarse por representante del gobierno ruso para firmar un acuerdo en nombre de gas natural, hoy en día Naturgy, a cambio de traer a Gorbachov para apoyar la independencia catalana. O sea, una cosa que es como... Pues si tenían comprado a Schröder hace un montón de años. Pero mira, en tiempos de convulsión política... Pero los rusos... los espías han estado. Existe el tal Fedotov. Te digo porque Borrell ayer hizo unas declaraciones diciendo que a ellos no les consta. Que tal, y que no saben de alguna manera si el periodista de alguna manera... Vamos a ver, que el gobierno ruso envía espías a este país de forma permanente y constante, esto no debería ser una sorpresa porque es evidente que España hace lo mismo en otros países, porque cuando necesitas información de primera mano de lo que está ocurriendo en una situación como la del 1 de octubre, pues parece razonable que alguien te dé esa información directamente y parece razonable que los gobiernos envíen a sus espías. Pero no es lo mismo que tú tengas sus servicios de información en todos los países, que lo tienen todo el mundo. La cuestión es que intervengas en un asunto... la cuestión es interfieren o no, pero mira, aquí pasa una cosa muy rara, cuando no encontramos explicaciones a por qué de pronto la sociedad catalana se ha escorado hacia el independentismo y ya buscamos la explicación en algún druida. Pues no se ha escorado tanto, será por las nuevas tecnologías y la fake news. Hombre, pues no le hacía falta mucha fake news porque uno visitaba Cataluña antes de la existencia del WhatsApp y se veía que había un caldo de cultivo y que el abandono y que la tensión. Oye, pero Puigdemont no estuvo con Putin unos días antes de... No se llegó a celebrar ese encuentro, no. Estas revoluciones intentó mover Terradellas, pero que le llegó... Yo sabía que la libreta de Terradellas sí que aparece posibles encuentros con Putin que no se llegaron a materializar. Pero no, lo que yo, o sea, te pido que no caigamos en la falacia del hombre de paja. Aquí no se ha dicho que la causa de lo que pasa en Cataluña sea Rusia. Lo que se ha dicho es que Rusia contribuye a la desestabilización de Europa en distintos focos y uno de ellos es el caso catalán. Pero es una lectura geopolítica bastante de brocha gorda, porque Estados Unidos también contribuye a la desestabilización de diferentes países, porque su posición política de hegemonía tiene que ver con... Pues hablaremos de Estados Unidos cuando toque, pero ahora tenemos al ruso. Que es evidente que las grandes potencias, pero seguramente lo hará China a través del mercado comercial, las grandes potencias... Y a los chinos de Usera, también hablaremos de ellos, pero está contribuyendo a desestabilizar Cataluña. Esa es la frase.
¿Qué pruebas existen? ¿Qué pruebas existen? En la forma en que utiliza masivamente los bots en las redes. A mí dime cosas que muestren de verdad. Perdóname un momento. Las intoxicaciones con bots en las redes fueron clave en el referéndum del Brexit. Y en el caso de Cataluña también han sido claves. Y el origen es el mismo. Los catalanes han sido producto de los bots hay pruebas. rusos. Pero la deriva independentista. No, es que para eso tiene que haber causa-efecto. No pongas en mi boca cosas que yo no digo. Yo intento respetar tu inteligencia, respeta tú la mía. Bueno, juegas también un poquito a la trampa, Girauta. Respeta tú la mía. Te estoy diciendo que existen pruebas. Yo he visto las gráficas de cómo aumentan el número de interacciones en las redes sociales en los momentos clave y que su origen está en Rusia. He visto las pruebas, las he visto. O sea, bueno, yo he visto las pruebas que se aportaron ante el Parlamento británico y el Parlamento británico... Es que yo he visto más pruebas de las que has visto tú. Bueno, pues será que tú has visto más que yo, pero yo he visto también la comparecencia en el Parlamento, que supongo que eso es lo que tú has visto. Yo he visto más y pruebas yo invito a la gente que vea esa comparecencia parlamentaria para ver si se saca el mismo retrato. En este momento debo decir que yo no puedo hablar de lo que conozco como miembro de la Comisión de Secretos Oficiales que he sido, porque es delito que hable de ello. Y por lo tanto no voy a hablar. De lo que sí te puedo hablar es de lo que hoy se ha publicado. Y te digo, de lo que hoy se ha publicado, que es absolutamente cierto y fundado, que Rusia ha estado en la desestabilización de Cataluña. Bueno, has visto... 12 menos cuarto. Atención a las informaciones que están publicándose estos últimos días. Bea Zamorano, hoy El País. Más información sobre esa unidad de élite 29155. Agentes rusos de alto nivel en Cataluña. Sí, y por ejemplo, hoy en El País, como decimos, que dan más datos sobre esa unidad, hablan sobre uno de los miembros de esa unidad 29155, Denis Sergeyev, que utilizó una identidad falsa para llegar a España, cuentan en El País, y que, por ejemplo, lo vinculan con intentos de asesinato en sitios como Reino Unido o Bulgaria. A esta persona la sitúan 2 veces en Cataluña, una en noviembre del 2016 y otra entre septiembre y octubre de 2017, es decir, cuando se celebró el referéndum ilegal, Antonio. Y además hay una información también hoy muy interesante en el periódico Gemma Robles, porque los contactos de un hombre cercano a Puigdemont, que es Víctor Terradillas, que fue en su día el responsable, digamos, de relaciones internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña, Víctor Terradillas, atención, reuniéndose con gente muy cercana a Putin, como Sergei Markov, exdiputado, y diciendo: nosotros, la Generalitat de Cataluña, te reconocemos Crimea, tú la DUI, Bea Zamorano. Sí, y la respuesta, según este exdiputado de Putin, fue no. Pero esa es la información, como decimos, que cuenta hoy el periódico, que Víctor Terradillas se vio en Moscú en 2017 con este exdiputado de Putin, con Sergei Markov. Allí Terradillas lo que ofreció es reconocer la anexión rusa de Crimea por parte del gobierno, eso sí, a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Bueno, pues de su apoyo en la independencia. La respuesta, como decimos, en un principio y según este exdiputado de Putin, fue no. Porque Marc Ginedas ha hablado con Markov, ¿no? Sí, ha hablado con él y además lo que nosotros desde hace unos días, ¿no?, están trabajando los compañeros en esta investigación y sabíamos que era relevante. Lo que ocurre ayer en la Audiencia Nacional multiplica su relevancia por 10. ¿Por qué? Porque el propio Markov le reconoce a Marc Ginedas no solamente lo que va a ofrecerle allí Terradillas como supuesto emisario de la Generalitat. Aquí lo importante de entrada es saber con qué dinero lo hizo, si se lo pagó de su propio bolsillo o esto fue con dinero público, etcétera, porque eso ya entonces entramos en otra dimensión. Pero lo relevante es que Markov le dice a mi compañero que él no es el emisario que fue realmente a Cataluña, que él no estuvo allí, por esa conversación que también hemos conocido de Terradillas a través de WhatsApp con el propio Puigdemont, ¿no?, de aquí hay emisarios, etcétera. Pero le reconoce a Marc Ginedas que lo que sí seguramente se mandó fue un grupo de élite de espías que se ocupan de este tipo de cosas, que coincide en el tiempo, aunque las declaraciones que le hace a nuestro compañero son anteriores, de unos días antes de lo que sucede ayer en la Audiencia Nacional y que nosotros no conocíamos que iba a suceder. El juez deja claro que está con una investigación precisamente sobre este grupo de supuestos espías que estuvieron en Cataluña, con lo cual son 2 investigaciones además en 2 sitios diferentes, una en Barcelona detrás de la Audiencia Nacional, que tienen de repente un nexo común, que es que parece que
crecen los indicios de que realmente algo sucedió vinculado con Rusia en esos días que rodeaban la DUI en Cataluña. Hay que recordar, Cembero, que Rusia tiene una política de desestabilización a través de este tipo de operaciones. Ahora se está investigando esto, pero que esto tampoco sería una gran sorpresa en Occidente, por decirlo de alguna manera. No sería una gran sorpresa, es algo que viene de lejos, es algo que se ha investigado, que se está investigando con relación a las elecciones que se han celebrado en otros países europeos, por ejemplo Holanda. Aquí, en vísperas del 28 de abril, hubo contactos entre servicios de seguridad de varios países con relación a las elecciones que se iban a celebrar en España, porque también se suponía que había un riesgo de intervención rusa. Ahora bien, tenemos además ejemplos, en fin, ya nos remontamos un poco a la noche de los tiempos, pero a finales de los 70, con la reconversión industrial en gran parte de España, sobre todo en Cádiz, en los astilleros, hubo una manifiesta intervención soviética del KGB que entonces existía y que el CSID estuvo en aquel momento investigando. Hay una gente que lo ha contado en público, que es Jaime Rocha, que era el hombre del CSID en aquellos años en Cádiz. Ahora bien, lo que todo esto demuestra... Hay que recordar que entonces se vivía una guerra fría, sí. Es decir, hasta hace 70 años que cayó el muro de Berlín, hubo una guerra fría, una amenaza nuclear. Hoy, por cierto, hacemos un especial en Estación La Sexta porque España fue un territorio, Sexta Columna, esta noche a partir de las 9. España era, por ejemplo, la tercera vía, digamos, de posible ataque de Estados Unidos, de ataque nuclear a la Unión Soviética. Y de ahí, por ejemplo, el accidente, hay un montón de secretos de las bombas de Palomares. El accidente de Palomares, efectivamente, sí. No, pero es toda esta información que saca el periódico y que me parece, en fin, interesantísima, demuestra hasta cierto punto que el entorno de Puigdemont, empezando por el tal Víctor Terradellas, son unos aventureros que desconocen muchas cosas de la política internacional. Primero, que Cataluña se estrene como nueva nación en el mundo, reconociendo la anexión, dando validez a la anexión de Crimea, ya es desmarcarse del conjunto de la comunidad internacional. Yo diría que del conjunto, sí, de la comunidad internacional, porque nadie lo ha reconocido. Y resulta que puede aparecer un nuevo Estado que lo primero que hace es reconocer la anexión de Crimea. ¿Cómo queda ese nuevo Estado ante la comunidad occidental? Y después, también a Rusia le importa un pepino que Cataluña reconozca o no reconozca la anexión. Tiene otras cosas mucho más importantes. Óscar López Fonseca es el periodista del País que está ofreciendo también información desde el día de ayer. Óscar, buenos días. Buenos días, Antonio. Denis Sergeyev, vosotros estáis hablando de esa unidad de élite que se detectó con actividad en Cataluña 2016-2017, la 29155. Efectivamente, nosotros lo que aportamos hoy son nuevos datos del que se supone que es uno de los presuntos cabecillas de esta unidad que se desplazó a Cataluña en esas fechas que habéis comentado y que ya adelantamos nosotros ayer en el diario El País. Bueno, sabemos que estuvieron en Barcelona, ¿cuántas ocasiones? Que se sepa, en 2 ocasiones este personaje, que es un personaje importante, tiene el rango de general, estuvo en 2 ocasiones. La primera en noviembre del 2016 y la segunda llegó el 29 de septiembre de 2017, es decir, solamente 2 días antes del famoso referéndum ilegal del 1 de octubre. Y no se marchó hasta el 9 de octubre. Esas son las 2 fechas que ahora hay constatación de que estuvo en Barcelona. Se está investigando si ha podido haber otras visitas y también si ha habido otros agentes de esta unidad o de otras unidades de los servicios secretos rusos que han podido acudir a Cataluña durante los últimos años. Denis Sergeyev, este agente de élite, que digamos se le ha detectado en otras operaciones también en países de Occidente, ¿no? Sí, efectivamente, además con un papel relevante. No es simplemente un agente que acude a realizar una acción, parece que es una especie, por llamarlo así, de supervisor, de ver lo que hacen los otros agentes. Es lo que parece que así apuntan las investigaciones del Servicio Secreto Británico, que adjudica el intento de atentado contra un exagente, contra Skripal, a 2 agentes, pero en el que coincide en el tiempo con una visita de este Sergeyev, al que pues utiliza como alias o como identidad falsa, otra que es Sergei Fedotov. Vamos a ver, tú ayer desvelabas por primera vez que hay una investigación en la Audiencia Nacional, está a cargo Manuel García Castellón, pero claro, aquí lo que se está investigando es si, digamos, el espionaje ruso, gente vinculada al gobierno ruso, intentó desestabilizar con el procés España, es decir, intento de desestabilización de la Unión Europea. Sí, efectivamente, más que una desestabilización de España, cualquier pieza que se mueva en este complejo puzzle europeo supone una desestabilización para la Unión Europea.
Como bien estaba comentando uno de vuestros contertulios, efectivamente a Rusia realmente parece que la independencia o no de Cataluña le parece un tema secundario. Lo que realmente él quiere es alentar, parece que los servicios secretos quieren alentar esa inestabilidad, esa desestabilización de la Unión Europea, potenciando este tipo de movimientos independentistas, secesionistas en diferentes lugares. Absolutamente secreta, ¿no?, en la Audiencia Nacional. Sí, es absolutamente secreta. Estaba ya cerrada a cal y canto antes de que nosotros revelásemos nada. Ahora sigue cerrada a cal y canto, y también por parte de la Comisaría General de Información, que son los expertos en la lucha antiterrorista de la Policía Nacional. También es una operación de alta reserva, es decir, no sale prácticamente nada, por no decir nada, de cómo están en estos momentos esas investigaciones. Óscar López Fonseca, gracias por las claves. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, Antonio. Enric Juliana, Manso. Bueno, yo creo que es un asunto como bastante complejo, porque en principio a Rusia un proceso de independencia de Cataluña no le tiene que interesar mucho, entre otras las cosas, porque la cuestión territorial en Rusia es bastante complicada. Pongo un ejemplo, es decir, España y Rusia fueron los dos países que más se opusieron al reconocimiento de la independencia del enclave de Kosovo en la antigua Yugoslavia, ¿no? Por lo tanto, es decir, este es un paso delicado para Rusia, en el sentido de que es un mosaico territorial en el que Rusia saliese a hacer según qué pronunciamientos, en fin, sería incluso comprometedor para ellos. Ahora bien, cabe la posibilidad, y hay indicios claros de ello, de que se haya intentado un poco, si la cosa está un poco removida, contribuir a removerla, ¿no? Yo quisiera señalar unos datos adicionales que me parecen interesantes y que pueden ayudar quizá a enmarcar un poco el contexto de la situación, que es el siguiente. Y Zembrero creo que conoce algo de eso. En octubre de 2016, cuando estaba el gobierno en funciones de Mariano Rajoy, la OTAN reprochó a España, al gobierno de España, que autorizase que la flota rusa en el Mediterráneo, encabezada por un potente barco de transporte de aviones, el portaaviones almirante Kuznetsov, repostase en Ceuta, en la ciudad de Ceuta. La OTAN advirtió al gobierno de España de que no debía facilitar el repostaje de esta flota en Ceuta. Y a partir de ese momento, dejaba unos pingües beneficios en Ceuta, no solamente por los en ese momento se dejó esa flota, es la presencia militar rusa en el Mediterráneo, particularmente importante para ellos después de la descomposición de Libia, en la medida que Rusia ha tomado partido claramente por una... Como dice, Ceuta no es territorio OTAN, como tampoco lo es Melilla, el resto sí, pero es territorio español. Entonces, durante 2 años, entre 2016 y 2018, España no autoriza a la flota rusa repostar en Ceuta. Después de una entrevista entre el ministro actual de Asuntos Exteriores, Borrell, y el ministro ruso de Asuntos Exteriores en 2018, se llegan a acuerdos entre los cuales la flota vuelve a repostar. Eso sin duda es un tema importante y sobre todo es un interés material, digamos, desde el punto de vista de la presencia militar rusa en el Mediterráneo, que tiene su importancia. Con lo cual nos remite a la complejidad de las relaciones de España con Rusia, que son, por un lado, unas relaciones distantes, porque así lo determina la geografía, pero a la vez próximas, porque el Mediterráneo para Rusia es un escenario importante, lo ha sido siempre y lo sigue siendo hoy. Pere Medina, ¿qué datos tenemos de la investigación? Claro, estos agentes, esta unidad de élite, estando en Cataluña, precisamente en fechas determinadas, esa persona del entorno de Carles Puigdemont, Víctor Terradellas, manteniendo contactos con exdiputados cercanos a Putin. Pues ahora lo que está tratando de averiguar el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, es si ese espía ruso estaba de paso, si estaba de viaje y por eso utilizó como base Cataluña, o bien si llegó a tener algún tipo de contactos con dirigentes relacionados con el proceso independentista catalán. Y hay, Antonio, un dato también en el sumario de la operación Bolo importante, en el que se refleja que Víctor Terradellas, el presidente de la asociación Catmon, viajó desde Moscú hasta Barcelona el 29 de septiembre de 2017, 2 días antes del referéndum ilegal del 1 de octubre, y también que llegó a pedir los visados en Barcelona para conseguir viajar a Rusia. Zembrero, Manso.
Bueno, yo discrepo por una vez de Enrique. Yo creo que es verdad que Rusia tiene muchos problemas con sus minorías, empezando por Chechenia, pero lo resuelve reprimiendo de forma brutal. Y yo creo que Rusia sí está interesada en la independencia de Cataluña. No en la independencia como tal, está interesada porque considera que es el principio del desmembramiento de España y de buena parte de Europa. También en el Brexit. Sí, efectivamente. O en el Frente Nacional francés. Efectivamente. Es decir, o en Salvini, cuanto en peor, Italia. mejor. Cuanto peor, no, Cataluña, detrás País Vasco, Baleares y después Escocia, Flandes, Córcega, etcétera. Y entonces nos encontramos con una Europa fraccionada, mucho más fraccionada, en la que la influencia, efectivamente, y la potencia rusa se ejerce con mucha más facilidad. Una nueva versión de la Guerra Fría. Efectivamente, eso es el sueño más húmedo de Putin. Otra cosa es que sea muy difícil de que eso se lleve a cabo. Joaquín Manso. Sí, a mí me parecen muy interesantes las dos informaciones, tanto la que se refiere a la investigación de la Audiencia Nacional y muy especialmente la que publica el periódico. Felicito a Gemma por esa investigación. Vamos a intentar hablar luego con Albalat, que es uno de los autores de esta información. Por varios motivos, pero por uno principalmente. En el caso de la investigación de la Audiencia Nacional, lo que nos ofrece son pruebas patentes, por primera vez, evidencias patentes de algo que flotaba en el ambiente, que es que había efectivamente un interés de Rusia por intervenir en lo que estaba sucediendo en Cataluña como elemento desestabilizador. No hablamos de cualquiera, hablamos del principal agente desestabilizador de las democracias occidentales. Pero me parece más relevante aún la investigación del periódico por una razón, porque lo que pone de manifiesto es el interés de Puigdemont por corresponder a Putin, es decir, por poner su futuro político en manos nada menos que de Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque si Puigdemont está dispuesto a poner su supervivencia en manos de Putin, y quien dice de Putin dice de cualquiera, también lo estarán sus vicarios políticos, que son los que controlan el gobierno de Cataluña. Por eso la información del periódico es tan tremendamente relevante, porque nos pone sobre la pista de un personaje sin escrúpulos, dispuesto a cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Y si lo está Puigdemont, lo está también Torra. Luego vamos a intentar hablar con uno de los autores de esa información, además es una información también interesante que, digamos, profundiza en esto, de Carlota Guindán en La Vanguardia. Esa avalancha de bots rusos detectados que invadieron la red precisamente para aumentar la división política el 1 de octubre. 12 en punto, pero antes, Monros, permitidme un minuto, porque quiero preguntarle a uno de los periodistas que está desvelando estos días esta información tan interesante sobre ¿ha habido actividad rusa del espionaje ruso para desestabilizar a través del Prusés Europa, España? 1:34. Jesús Albalat, es uno de esos periodistas del diario El Periódico que está desvelando esta información. Buena tarde, Jesús. Hola, buena tarde, Antonio. Estáis aportando ya algunos datos muy interesantes. Vuelvo contigo enseguida. Cuesta, por ejemplo, y además con información también de Marc Margineras desde Moscú, esos contactos de Víctor Terradellas, un hombre cercano al entorno de Puigdemont, con exdiputados de Putin. Tú Crimea, yo la doy, tú la doy, yo Crimea. Sí, lo más importante es que es una información que demostraría que el entorno de Puigdemont habría buscado el favor de Rusia en el proceso independentista. Bueno, vamos a situar a los personajes clave de esta historia. Por un lado tenemos a Víctor Terradellas, ya lo saben, persona de confianza del expresidente catalán. Por el otro lado tenemos a Sergei Markov, él sería un exdiputado de Putin y un hombre muy conectado con el Kremlin. El periódico ha contactado con este hombre que vemos aquí, que confirma que Terradellas se reunió hasta en 3 ocasiones con él. ¿Dónde? En Moscú, durante el otoño de 2017. En esas reuniones, el catalán le habría ofrecido el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea, ojo, por parte del Govern de la Generalitat. Hablaba en nombre del Govern de la Generalitat. A cambio, el Kremlin debía apoyar la independencia de Cataluña. La respuesta, bueno, pues que no les interesaba, que el gobierno ruso estaba distanciado del tema catalán. Eso es lo que dice este diputado ruso, pero lo cierto es que en la libreta confiscada al hombre de confianza de Puigdemont aparece su nombre, ahí lo vemos, Sergei Markov, el de este político vinculado a Putin. Una prueba más de que esos contactos, pues parece, habrían existido, Antonio. Jesús Albalat, claro, ¿quién es este personaje, Víctor Terradellas? Porque claro, quiere tener contactos con gente cercana al Kremlin, ¿no? A Putin. Pues sí, a ver, esta persona está muy relacionada internacionalmente porque había sido responsable de relaciones internacionales de Convergencia Democrática, de la extinta Convergencia Democrática. Es además presidente de una entidad, de una asociación que se llama CADMON, que es de cooperación internacional y tiene muchos contactos a nivel internacional. Y es uno de los ideólogos, digamos, de un cierto sector del movimiento independentista, muy conectado
a Carles Puigdemont. Esa conexión, ¿cómo la podemos comprobar? Pues muy sencillamente, porque el día anterior a la DUI, en el Parlamento de Cataluña, o sea, en octubre del 2017, se estuvieron enviando mensajes entre ellos, o sea, que es una persona cercana. Claro, vosotros habéis hablado con Sergei Markov, con Sergi Markov, que diría Terradellas. Exactamente, hemos hablado con él a raíz del análisis de la libreta que se le confiscó a Víctor Tarradellas, una libreta manuscrita que también aparecía una lista de Mossos y más apuntes. Vimos ese nombre ruso, entonces nos llamó mucho la atención. Nosotros ya habíamos dado la semana pasada que había una trama rusa en todo en el proceso de independentista, y entonces nos chocó mucho. Miramos quién era, vimos que era una persona importante, un exdiputado ruso, y además que le llaman la voz del Kremlin, o sea, digamos, una persona muy cercana a Putin. También nos salían anotaciones de Putin en una hoja, después de videoconferencias de Putin, cosas, y fuimos a hablar con él con la sorpresa de que abiertamente nos reconoció esos encuentros, pero no solo esos encuentros con Víctor Tarradellas, sino nos reconoció que Rusia había enviado, y eso enlaza con una investigación de la Audiencia Nacional, espías aquí a Cataluña también días antes del 1 de octubre. Claro, es que cada vez hay más indicios que indican que ha habido un intento de injerencia por parte rusa, por lo menos eso está investigando la Audiencia Nacional, ahora vamos con más datos. Claro, injerencia rusa no para desestabilizar España, para desestabilizar, digamos, la Unión Europea, aprovechando en este caso el procés, eso es lo que se investiga. Jesús. Exactamente. Bueno, aquí no solo la injerencia con enviar espías pues aquí para vigilar el proceso catalán, sino que desde aquí, desde Cataluña, cierto sector del movimiento independentista también se ha puesto en contacto por interés con Rusia para el reconocimiento de una eventual República Catalana. O sea, era un amor casi compartido. Precisamente, claro, a 2 días de la Declaración Unilateral de Independencia, Víctor Terradellas, que en su día tuvo bastante influencia, no sé ahora cómo estaría, pero sí le enviaba algún tipo de mensaje de estas características informándole a Puigdemont. Bueno, claro, es que empezó el día 25 y 26 de octubre, cuando la declaración de la independencia del Parlamento fue el día 27 de octubre del 2017, y se estuvieron mensajeando WhatsApps, pues diciendo que iba a venir un emisario de Rusia, que Rusia tenían que hacer una videoconferencia con Putin. Y incluso Víctor Tarradellas se llegó a enfadar un poco, pues decía, sí que le iba contestando Puigdemont, pero él pedía una reunión con Puigdemont en esos momentos. Hemos de tener en cuenta el momento clave, que estaban todos reunidos y no sabíamos si íbamos a ir a elecciones o qué se iba a pasar. En esos momentos clave, al final del día 26, acaba recibiendo Puigdemont a Víctor Tarradellas y a un grupito de personas, los llega y hablan del tema. Que después, se ha visto, se desechó. Pero en principio esa conexión y ese trabajo se hizo por parte de esta persona. Hasta ahora, digamos que estaba en la sombra. Sergei Markov, atención, exdiputado de Rusia Unida, hombre cercano a Putin, vosotros habéis hablado con él, Marc Marginedas, literalmente ha dicho esto, ¿no? Jesús, no hubo contactos políticos con Puigdemont, pero se envió a gente de los servicios de inteligencia. Esas son declaraciones que os ha hecho a vosotros. Exactamente, son estas declaraciones hechas a mi compañero Marc, corresponsal en Moscú del periódico de Cataluña, y vuelvo a repetir, de una forma abierta, en una entrevista, y se nos comentó con toda naturalidad y que habían enviado aquí pues a personas de inteligencia. Con lo cual digo que eso enlaza perfectamente con la misma investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo, en la cual se ha llegado a constatar en esos días la presencia de un cuerpo de inteligencia de la élite rusa. Jesús Albalat, interesantísimo esa información hoy, el enlace de Puigdemont ofreciéndole a Rusia reconocer a Crimea a cambio de la DUI, y Sergei Markov os ha dicho, Rusia no necesita que la Generalitat de Cataluña reconozca a Crimea. Crimea, para Rusia Unida, para Vladimir Putin, és russa. Albalat, gràcies, moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies.
Deu, fins ara. 1:41. Alfonso Pérez Medina, ¿tenemos alguna novedad, no, sobre también la actividad de bots rusos intensamente durante el 1 de octubre? Sí, fuentes jurídicas consultadas por La Sexta apuntan a que también se está investigando de forma genérica en esas investigaciones que continúan secreta la participación de bots rusos en redes sociales en las vísperas del referéndum del 1 de octubre con el intento, se supone, que de desestabilizar el país. Son informaciones que se vienen analizando en esa causa que sigue secreta y que está dirigiendo el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Y el protagonista Víctor Tarradellas, atención, en su día, responsable de Relaciones Internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña, que atención, 2 días antes del 1 de octubre, el 29 de septiembre, hizo un viaje. Moscú, el Prat. 13:42, se está investigando todo esto. Bueno, la actividad de esta unidad de élite del espionaje ruso en Cataluña, la 29-155, curiosamente. El periódico El País hoy ofrece más datos. Cuesta. Sí, hay más informaciones sobre este asunto. El País desvela más datos sobre ese grupo de inteligencia rusa que la Audiencia Nacional está investigando por sus supuestas actividades en Cataluña durante el proceso. Bueno, ese grupo, lo recordamos, se llama Unidad 29155 y los servicios de inteligencia de varios países lo relacionan con maniobras de desestabilización en Europa. Eso es lo que sospechan habrían venido a hacer a Cataluña. Y ojo, porque los investigadores indagan sobre las posibles conexiones con Tsunami Democratic, por ejemplo, con la colaboración de hackers para convocar sus protestas. Bueno, entre los miembros de esa unidad 29155 detectada estaría este hombre. Es el general Denis Sergeyev, espía ruso que habría viajado a Barcelona entre 2016 y 2017. Para entrar en nuestro país usó una identidad falsa, pues porque sus pasos serán seguidos por los servicios de inteligencia occidental. En Reino Unido y en Bulgaria le vinculan con intentos de asesinatos. Bueno, a este espía lo sitúan 2 veces concretamente en Cataluña. Una, ahí lo vemos, en noviembre de 2016. La segunda, y más importante, del 29 de septiembre al 9 de octubre de 2017. Es decir, Antonio, durante la celebración del referéndum ilegal. La verdad es que los datos, Burriol, son muy interesantes. Bueno, es una de las líneas, yo creo, cuando hablamos de procesos de independencia, hablamos de relaciones internacionales. Las declaraciones de independencias no se hacen de forma, digamos, encapsulada, sin tener en cuenta la geopolítica, ¿no? Por lo tanto, esta pieza de información, cuando estábamos analizando qué estaba haciendo Junts pel Sí durante los meses, ¿no? Decíamos, no están haciendo avances sobre las estructuras de Estado, no hay avances sobre el referéndum del 1 de octubre, que luego en el libro Tota la veritat de Casas y estos periodistas claramente muestran que sí que había un alto mando que estaba tomando las decisiones, ¿no? Y parece ser que también estaban, si esto se confirma, ¿no? Parece que también estaban jugando en el terreno de las relaciones internacionales, ¿no? Que era una de las cuestiones que además hablábamos mucho en esta mesa, ¿no? En fin, ¿de qué sirve una declaración de independencia si sabes que no tienes aliados exteriores importantes, ¿no? Por tanto, la búsqueda de un aliado exterior tiene sentido en esta línea argumental, aunque parece un poco ingenuo, ¿no? Pensar que podías llevarte la geopolítica a tu mano, ¿no? Claro, Rusia no es una democracia nórdica y está influyendo allá donde puede, y tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Y es una pieza que casa... Yo te diría que está influyendo donde quiere. Donde más quiere, que donde claro. puede. Y después es una pieza que perfectamente casa con una de las obsesiones del gobierno de estos últimos años, que son pues buscar a alguien que reconozca la independencia, el procés, los observadores que trajeron acordados el 1 de octubre y en otros momentos. Entonces son 2 piezas que encajan a la perfección. Parece una película de espías, pero así se opera en el concierto internacional, y la realidad muchas veces supera la ficción. Lo hemos visto también en Cataluña. Permitir un minuto, porque un dato interesantísimo del Instituto Nacional de Estadística. José. Sergei Fedotov es el espía ruso al que sigue la pista la justicia española por su presencia en Cataluña durante las semanas más calientes del procés. Su objetivo, desestabilizar España a través de Cataluña. Además, un exdiputado de Putin ha admitido contactos del Kremlin con Puigdemont a través de uno de sus hombres de confianza, de Víctor Terradellas.
Bueno, y siguen conociéndose detalles de la trama rusa en Cataluña. Un exdiputado de Vladimir Putin ha confirmado al periódico de Cataluña que miembros de la inteligencia fueron enviados a Barcelona y admite que se reunió hasta en 3 ocasiones con Víctor Terradellas, el hombre de máxima confianza de Puigdemont. Le ofreció reconocer Crimea si el Kremlin reconocía la independencia de Cataluña. Víctor Terradellas se reunió en 3 ocasiones durante 2017 con un exdiputado de Vladimir Putin. Lo reconoce el propio Sergei Markov en una entrevista concedida al periódico. ¿Cómo se encuentra, señor Terradellas? Con la intención de conseguir un apoyo externo para el movimiento independentista, en una de esas reuniones Terradellas le confesó que si Rusia reconocía la independencia de Cataluña, el gobierno a cambio reconocería a Crimea como territorio ruso. Markov asegura que el Kremlin nunca tuvo contactos directos con el expresidente, pero sí que enviaron a Cataluña a agentes secretos. Espías aquí a Cataluña también días antes del 1 de octubre. Uno de esos agentes es él, Denis Sergeyev, alias Sergei Fedotov, general de la GRU, el servicio de inteligencia ruso. Fedotov estuvo en Barcelona el 29 de septiembre de 2017, tan solo 2 días antes del referéndum. Curiosamente, el mismo día que Terradellas regresaba de Moscú, según la documentación que tiene la Guardia Civil. La Audiencia Nacional investiga ahora si la presencia de los enviados del Kremlin y los bots rusos que operaron por las redes sociales tuvieron como objetivo desestabilizar la situación en Cataluña. Es una de las noticias que hemos destacado al comenzar el telediario. Un exdiputado ruso ha reconocido que en el otoño de 2017, en pleno procés, enviaron agentes secretos a Cataluña. Se lo ha confirmado al equipo de televisión española en Moscú. Erika Reija también nos ha confirmado que emisarios de Carles Puigdemont contactaron con él. Sí, Sergei Markov considera que es normal que Rusia enviara a espías a Cataluña. Dice que es lo que hacen todos los países para saber lo que está pasando, pero niega que el objetivo fuera interferir en los asuntos internos de España. También nos ha confirmado efectivamente que se reunió hasta en 2 ocasiones con un emisario de Puigdemont aquí en Moscú, con Víctor Terradellas, que le preguntó si Rusia apoyaría la declaración de independencia por parte de Cataluña. Dice que él simplemente le dio su opinión como politólogo y como gran conocedor de la política rusa, pero niega ser un intermediario entre el Kremlin y los independentistas. Y la opinión que le dio a Víctor Terradellas es que Rusia no estaba tan interesada en involucrarse en la cuestión catalana y que además no necesitaban el reconocimiento de que Crimea es parte de Rusia, como le ofreció Terradellas. También nos ha dicho Sergei Markov que están a disposición de las autoridades judiciales españolas para dar toda la información sobre esos encuentros y ojo, porque no descarta que Rusia pueda darle asilo a Puigdemont en un futuro si éste lo solicita. Markov reconoce a Televisión Española que se reunió en al menos 2 ocasiones con Víctor Terradellas, el exresponsable de Relaciones Internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña, investigado por el supuesto desvío de subvenciones públicas al proceso soberanista, una persona muy cercana a Carles Puigdemont. En esa conversación hablaron sobre si Rusia apoyaría a la independencia de Cataluña. It was a discussion where he asked what will be Russian reaction if Catalonia will recognize that Crimea is part of Russia. Su nombre aparece en una libreta de Terradellas que la policía encontró durante un registro. El sumario recoge también una conversación en la que un día antes de la declaración unilateral de independencia, Terradellas y Puigdemont hablan del presidente ruso. A las 5 venía un emisario de Putin, nos tienes que recibir, dice Terradellas, a lo que Puigdemont le contesta que no puede porque tiene una comparecencia. Reconoce que Rusia envió espías a Cataluña y lo enmarca dentro de la normalidad. If in some country political crisis, it's need more spies. It's their job. En noviembre de 2017, el gobierno de Rajoy ya alertó de la injerencia rusa tras el 1 de octubre. Según fuentes policiales, los servicios de inteligencia tenían constancia de que hackers rusos intentaban desestabilizar la situación política en España. Más noticias. También en estas últimas horas hemos sabido que la Audiencia Nacional está investigando movimientos de espías rusos en Cataluña. Y eso no queda ahí, porque se ha publicado también lo que Carles Puigdemont ofreció a Rusia supuestamente a cambio de que Rusia reconociera Cataluña como independiente. Javier.
Sandra, fue en 3 reuniones, en 3 encuentros. En ellos estaban Víctor Terradellas, que es una persona de confianza de Puigdemont, y Sergei Markov, es diputado ruso, persona cercana a Putin. Bueno, la oferta de Terradellas en esos 3 encuentros es: nosotros, Cataluña, reconoce que Crimea es rusa si vosotros, a cambio, reconocéis la independencia de Cataluña. La respuesta de Rusia, según publica hoy el periódico, es que ellos no necesitaban ese reconocimiento. Pues seguramente sí, un error. Gracias, Marina. Novedades en la investigación sobre la presunta relación de un espía ruso con el Prusés. Un exdiputado de Putin admite que se enviaron agentes secretos a Cataluña. Hoy hemos sabido, además, que un hombre de Puigdemont mantuvo reuniones allí en Moscú. Adriana Cabeza, ¿con qué fin, con qué propósito? Sí, se trata de Víctor Terradellas, hombre de máxima confianza del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se habría reunido hasta en 3 ocasiones con este diputado, exdiputado del partido de Vladimir Putin, Sergei Markov. Él mismo lo ha reconocido en una entrevista que ha concedido a El Periódico, en la que asegura que el objetivo era que Rusia reconociera la independencia de Cataluña a cambio de que el gobierno reconociera la anexión rusa de Crimea. Gracias, Adriana. Uno de los autores de esa información es Antonio Vaquero, redactor jefe del periódico. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿De verdad es posible que Puigdemont y la gente que le rodeaba, que Puigdemont y su equipo pensaran que algún día Rusia se iba a poner de parte de Cataluña enfrentándose a España? ¿De verdad estaban convencidos de eso? Bueno, yo creo que ellos buscaban apoyos internacionales y en el contexto en que estaban era difícil encontrarlos. En la Unión Europea obviamente no los iban a tener, en los aliados en la OTAN tampoco, quedaba Rusia y quedaba China. Y Rusia parece cada vez más claro que sí hubo un intento, hubo un ofrecimiento. En la entrevista que nosotros hacemos con Markov hay una cosa muy interesante, que él dice que Markov responde que se reunió con Víctor Terradellas, pero que le dijo que no, que Rusia no iba a entrar en esto. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Markov no solo es un exdiputado, Markov es una persona extraordinariamente influyente en Rusia. Es una persona, es un politólogo, es profesor de la Universidad de Moscú y es muy preeminente en los medios rusos y muy cercano a Putin. Es una persona que está prohibida, tiene prohibida la entrada en Estonia y además fue expulsado de Ucrania. Es una persona extraordinariamente cercana a Putin y bastante poderosa, es decir, no es un cualquiera. Y hay una cosa muy relevante, que es que si Markov le responde que no al enviado de Puigdemont, la pregunta que nosotros nos hacemos y que no hemos conseguido la respuesta es ¿por qué se reúne entonces 3 veces? Yo creo que aquí, en este reportaje de investigación que hemos hecho y donde ha tenido un papel fundamental nuestro corresponsal en Moscú, Marc Marginedas, queda claro que sabemos una parte, hemos desvelado una parte de la historia, pero queda una parte muy importante todavía por saber. ¿Y la parte que queda por saber es la verdadera intención de los rusos o que los rusos quizás se estén guardando esa baza? Quiero decir, ¿han dado algún tipo de esperanza al enviado de Puigdemont? Yo creo que algo le debieron de decir. Yo creo que algo le debieron de decir, porque si además, primero porque hubo 3 reuniones y luego porque además en los WhatsApps que este hombre, Terradellas, le envía a Puigdemont para que acepte reunirse con él días antes de declarar la DUI, en uno de esos WhatsApps le pone que está con el emisario de Putin. Esto no es gratis. Es decir, Víctor Terradellas no es un cualquiera. Víctor Terradellas es un hombre extremadamente influyente en la antigua convergencia, cercano a Puigdemont, y si se lee uno el sumario, descubre que los diálogos que aparecen en el sumario que este hombre mantiene con gente como Gabriel Rufián, como David Madí, como David Fernández, el tono con el que le tratan es un tono de mucho respeto, es decir, es un tipo relevante. Nosotros en el periódico dudábamos a ver cómo le llamábamos, no nos atrevíamos a ponerle enviado de Puigdemont porque no sabíamos si Puigdemont, no tenemos pruebas de que Puigdemont le enviara, no lo tenemos, esa prueba no lo tenemos. Ahora, la prueba está en que este hombre fue a Moscú 3 veces y la última vez que fue muy pocos días antes de la declaración unilateral de independencia. La posibilidad que ese enviado de Puigdemont no consiguiera el compromiso ruso de que iban a apoyar la independencia de Cataluña, pero sí consiguiera otras cosas, otro tipo de apoyo. No lo sabemos. Yo creo que esta investigación estamos en el principio. Es decir, están empezando a desvelarse cosas. Yo creo que vamos a saber más cosas. Del papel de Rusia se va sabiendo cada vez más. La presencia de agentes rusos en territorio español está acreditada en esos días, de agentes muy relevantes. Yo creo que Rusia quería estar situada.
A mí me cuesta pensar que Rusia fuera a reconocer la independencia de Cataluña. Me cuesta pensar. Primero porque tampoco Rusia necesita que una hipotética Cataluña independiente le reconozca Crimea. Pero yo creo que Rusia estaba tomando posiciones de cara al futuro en caso de que esta independencia pudiera salir adelante. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Y hablando del futuro, ¿podríamos ver a Puigdemont refugiado en Moscú o en algún momento existió esa posibilidad? Bueno, yo no sé si existió esa posibilidad, pero lo que sí sé es que tanto Markov nos lo ha dicho ahora, como nos lo dijo el líder del Partido Ultranacionalista ruso, Vladimir Zhirinovsky, al que Terradellas se le encuentra un manuscrito en que se le invita a venir a Cataluña, los dos nos dijeron que Rusia podría acoger a Puigdemont. Los dos mantenían abierta esa posibilidad. Yo creo que es una posibilidad. Antonio... Se mantiene en el caso de que jurídicamente se le Sí, dime. No, nada, buenas tardes. Quería preguntarte, porque claro, habrá quien diga, bueno, ¿y cómo contactan directamente con este señor, con Markov, un hombre potente, un hombre fuerte del entorno de Putin? Y aquí la respuesta la tiene el perfil de Víctor Terradellas. ¿Quién es Víctor Terradellas y cuál era su pasado? ¿Por qué tenía esa agenda de contactos? Bueno, yo creo que es muy importante explicar que Víctor Terradellas es una persona que llevaba muchos años siendo el encargado de Relaciones Internacionales de Convergencia. Que llevaba muchos años trabajando en el exterior, tejiendo relaciones en el exterior a favor de una hipotética declaración de independencia de Cataluña. Es una persona muy cercana a Puigdemont. Es una persona que en el sumario se le ven comunicaciones con Jordi Pujol, donde Jordi Pujol, en una carta manuscrita, con lo que eso supone, cuando alguien pone algo en una carta manuscrita, le agradece su actividad, todo lo que hace fuera y le dice, yo también hago cosas, le dice Jordi Pujol a Víctor Terradellas. Es una persona que en el sumario se ve como media en colocaciones de según qué personas del entorno de la antigua Convergencia. Es decir, es una persona que tiene contactos fuera. Hay una cosa muy relevante que es que cuando Marc Marginedas va a hacer la entrevista a Markov y le pregunta si recibió a Víctor Terradellas, Markov le dice, sí, le recibí porque me lo presentó una periodista catalana amiga mía. Nosotros no hemos sabido quién es esta periodista catalana. No lo hemos sabido, por eso no hemos puesto... Obviamente podemos tener alguna sospecha, pero no hemos puesto su identidad. En cualquier caso, Terradellas es un hombre que se movía muy bien y que se movía muy bien fuera. Hay una parte del sumario en que aparece años atrás reuniéndose con gente del gabinete de Tony Blair. Es decir, no es un cualquiera, no es un loco, como se quiere hacer pasar ahora a Víctor Terradellas para un poco deslegitimar la investigación diciendo, este tipo era un chalao que hacía informes que nadie le pedía. Bueno, yo no sé si le pedían los informes. Desde luego este señor no era un chalao, es un señor con contactos fuera. Lo que a mí me preocupa de esta historia es que este hombre planteara la posibilidad de entregar, dijéramos, Cataluña a los rusos a cambio de la independencia. Porque un poco lo que estás haciendo cuando tú ofreces, si tú me reapoyas, yo reconozco Crimea, tú estás abriendo una vía muy peligrosa de convertirte prácticamente en un títere de Rusia. Quiero decir, a mí esa parte es la que más me inquieta de toda esta historia. Un poco que jueguen aprendiz de brujo con las relaciones internacionales y con la geopolítica. Es una parte preocupante que subyace en esto. En esta entrevista de Markov hay un elemento muy importante, muy importante. Es la primera vez que desde Rusia se reconoce que desde Cataluña hubo una oferta. Una oferta a cambio del apoyo a la independencia. Esto es extraordinariamente grave, esto es extraordinariamente relevante. Porque supone... Sí, lo que tú dices es la posibilidad de que Cataluña hiciera ese ofrecimiento, o si el ofrecimiento de ponerse de alguna forma al servicio o hacer de satélite de Rusia, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que subyace en la oferta. Es lo que subyace. Ningún país occidental ha reconocido, casi ningún país ha reconocido Crimea como territorio ruso. Básicamente porque en la diplomacia de hoy es, entre comillas, pecado reconocerle a un país un territorio que ha ocupado militarmente. Porque entonces podemos volver a una dinámica de, bueno, yo soy más potente militarmente que tú, pues empiezo a ocupar territorios. Total, me los van a reconocer. Dijéramos que coloquialmente sería abrir un melón muy peligroso. Pues enhorabuena por la información. Antonio, gracias por habernos atendido. Y un saludo, buenas tardes. Gracias. Gracias a vosotros. Y ya que estamos con Rusia,
Víctor Terradellas, hombre muy cercano a Puigdemont, se reunió en 3 ocasiones con un exdiputado de Putin en 2017. Lo ha reconocido el propio Sergei Markov en esta entrevista de hoy a El Periódico. En una de esas reuniones, con la intención de conseguir apoyo externo para el movimiento independentista, Terradellas le confesó que si Rusia reconocía la independencia de Cataluña, ellos reconocerían a Crimea como territorio ruso. Markov dice que nunca tuvieron contactos con Puigdemont, pero sí reconoce que enviaron a agentes del Servicio de Inteligencia días antes del 1 de octubre. Y nuevos detalles de la relación entre el independentismo y el espionaje ruso. Un exdiputado del partido de Putin ha contado a El Periódico cómo se reunió hasta 3 veces con Víctor Terradellas, muy cercano a Puigdemont. Y el ofrecimiento que les hizo fue, si Rusia apoyaba la independencia de Cataluña, el gobierno reconocería la anexión rusa de Crimea. Víctor Terradellas, exmiembro de Convergencia y hombre muy cercano a Puigdemont, se reunió en 3 ocasiones durante 2017 con un exdiputado de Vladimir Putin. Sergei Markov, que ocupó cargos en consejos e instituciones gubernamentales, asegura en una entrevista concedida al periódico que Terradellas buscaba su apoyo para el movimiento independentista y que le propuso que si Rusia reconocía la independencia de Cataluña, el gobierno reconocería a Crimea como territorio ruso. Markov confirma que el Kremlin no tuvo contactos directos con el expresidente, pero sí que enviasen a Cataluña a agentes secretos. Es la primera vez que desde Rusia se reconoce que desde Cataluña hubo una oferta. Yo creo que vamos a saber más cosas del papel de Rusia. Se va sabiendo cada vez más, la presencia de agentes rusos en territorio español está acreditada. Uno de esos espías era él. Denis Sergeyev, alias Sergei Fedotov, general de la GRU del Servicio de Inteligencia ruso, que estuvo en Barcelona el 29 de septiembre de 2017, solo 2 días antes de que se celebrara el referéndum. Casualmente, el mismo día que regresaba de Moscú, Víctor Terradellas, según la documentación que tiene la Guardia Civil. La presencia de esos enviados del Kremlin y los bots rusos que operaron por las redes sociales están siendo objeto de investigación en la Audiencia Nacional. El presidente y la tesorera de... Es Sergei Markov, un exdiputado ruso del partido de Putin. El entorno de Puigdemont se reunió con él en 2017, intentando que el gobierno ruso apoyara la independencia de Cataluña. Markov lo ha confirmado a Televisión Española. La Audiencia Nacional investiga la posible actividad de espías rusos en Barcelona en los días del referéndum ilegal de 2017. Televisión Española ha podido confirmar que el entorno de Carles Puigdemont buscó el respaldo de Rusia a la independencia de Cataluña. Trataron de contactar con el Kremlin a través de un exdiputado del partido de Vladimir Putin. Su nombre es Sergei Markov. Hoy Televisión Española ha estado con él en Moscú. Erika Reija, Markov ha reconocido que allí celebraron al menos 2 reuniones. Sí, Sergei Markov, como decís, nos ha confirmado que Víctor Terradellas se presentó aquí en Moscú como emisario de Carles Puigdemont, buscando el apoyo de Rusia a la independencia de Cataluña y ofreciendo incluso después que el gobierno catalán reconociera a cambio que Crimea es parte de Rusia. Explica Markov que como experto en política rusa dejó claro desde un principio que nadie del gobierno ruso se iba a sentar a negociar con ellos sobre ese asunto, pero no aclara por qué entonces mantuvieron varias reuniones. Dice que ni siquiera recuerda si fueron 2 o 3, aunque dice también estar dispuesto a colaborar con la justicia española si le piden más información sobre esas citas. Markov reconoce a Televisión Española que recibió al menos 2 veces en Moscú a Víctor Terradellas. El exresponsable de Relaciones Internacionales de Convergencia se presentó aquí como emisario de Puigdemont y le preguntó a este exdiputado ruso y reputado politólogo muy cercano al Kremlin si Rusia apoyaría la independencia de Cataluña. Will react if new Catalan government will recognize, for example, Crimea. Markov, cuyo nombre encontró la policía en una libreta de Terradellas durante un registro, asegura que le dejó claro que el apoyo de Putin no era negociable. Because Russia very much respect sovereignty of another countries, including sovereignty of Spain. Sin embargo, según la investigación judicial en curso, Terradellas insinuó a Puigdemont que contaban con apoyo de Moscú.
A las 5 viene un emisario de Putin. Nos tienes que recibir. Le escribió pocas horas antes de la declaración unilateral de independencia. De lo que Markov no tiene duda es de que hubo espías rusos durante el proceso. If in some country political crisis, it's need more spies. It's their job. If Spain government finds some of the Russian spies, they have right to arrest them. La justicia española investiga ahora qué papel tuvieron Rusia y sus espías en Cataluña. Seguimos contigo, Erika. Como decías en esa crónica, la Audiencia Nacional investiga la posible actividad del espionaje ruso en Cataluña en esas fechas. En los últimos años, varios países han acusado a Moscú de llevar a cabo operaciones de injerencia en momentos de incertidumbre política o de agitación para favorecer sus intereses. Sí, así es. El caso más sonado es sin duda el de Estados Unidos, donde incluso se acusó al Kremlin de apoyar la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero también muchos países europeos como Reino Unido, como Alemania o como Francia han también denunciado ataques contra su democracia por parte de Rusia, con varias armas. Por un lado, robo de información sensible que pueda perjudicar a esos estados o incluso también campañas de desinformación tanto en redes sociales como por parte de medios de comunicación controlados por el Kremlin para confundir a la opinión pública en momentos de procesos electorales. El Kremlin siempre lo niega, habla de rusofobia y de fantasías de Occidente, y para los tribunales es finalmente muy difícil demostrar la autoría, quién está detrás de esos ataques, tanto por el anonimato que envuelve a Internet como también a los espías y a los propios hackers. Se conocen nuevos datos sobre la injerencia de espías rusos en Cataluña en los momentos claves del proceso independentista, y se investiga incluso si pudieron tener alguna relación con los grupos independentistas más radicales. El espía ruso identificado podría formar parte de un plan para desestabilizar la situación social en España, aprovechando el conflicto en Cataluña. Además, según informa la cadena SER, se produjeron transferencias de dinero desde Rusia al gobierno catalán. Vicente Ibáñez. Sí, unas ayudas económicas que se podrían haber destinado a financiar la causa independentista. Todo formaba parte de un plan, el objetivo de desestabilizar varios países occidentales. En el caso de España, con Cataluña y la causa independentista encontraron su mejor baza. Además, se investiga también si la inteligencia rusa pudo haber lanzado ataques informáticos antes del 1 de octubre. Este era el aspecto que tenía hace algunos años el espía ruso a quien se investiga por sus posibles relaciones con los CDR y con Tsunami Democratic. Su especialidad son las acciones subversivas para desestabilizar países. El grupo militar de élite al que pertenece, denominado 29155, habría lanzado antes del referéndum ilegal del 1 de octubre un ataque informático por Internet para crear fuertes divisiones políticas con el objetivo de lograr tensiones y desestabilidad social. También con este fin, el servicio secreto ruso habría hecho transferencias de dinero desde Rusia a Cataluña para una posible financiación del proceso. La policía española rastrea movimientos bancarios de 3 bancos internacionales y 2 rusos. El agente ruso integrado en el grupo especializado en estas acciones de sabotaje no habría actuado a nivel político. Sí que lo habría hecho una persona muy cercana a Puigdemont, Víctor Terradellas. En 2017 ofreció a un exdiputado ruso que si apoyaban la independencia de Cataluña, los independentistas dirían que Crimea es parte de Rusia. El exdiputado ruso no mostró ningún interés. El Ayuntamiento de Barcelona sigue adelante con su idea de trasladar la jefatura de policía del centro de la ciudad a otro lugar. Hoy el Gobierno ha dejado la puerta abierta a que ese traslado se produzca, pero ha querido recalcar que no se irán de Barcelona. Todo eso después del acoso sufrido por los agentes después de la sentencia del proceso independentista en ese edificio de Vía Laietana. Y la Audiencia Nacional sigue investigando la injerencia de la supuesta trama rusa en España. Siguen recabando datos que aclaren si un espía ruso estuvo en Cataluña durante los días previos y también durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, tratan de esclarecer si personas del círculo cercano al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunieron con dirigentes de aquel país. De momento, un hombre de confianza del presidente Putin ha confirmado a Informativos Telecinco que sí, que él mismo se reunió en 3 ocasiones con una persona muy cercana a Puigdemont. En esas conversaciones se habló de la posibilidad de que Rusia reconociera la independencia de Cataluña, a cambio de Cataluña dijera que Crimea forma parte de Rusia. Vamos con los detalles, Xavier Colás.
Sergei Markov ya no es diputado del partido de Putin, pero sigue siendo una figura muy relevante dentro del establishment ruso. Nos confirma que sí, que vinieron a verle emisarios de Puigdemont para proponerle que Rusia reconociese la independencia de Cataluña y que ellos a cambio reconocerían la anexión rusa de Crimea. Su respuesta, que Rusia es un gran país que no necesita este tipo de reconocimientos. Otra historia son los espías rusos en Cataluña. Él cree que están allí, pero solo para labores de información. La Guardia Civil ubicó a este hombre, Víctor Terradellas, estrecho colaborador de Puigdemont, en Moscú 2 días antes del referéndum ilegal del 1 de octubre. Allí se reunió con Sergei Markov, hombre de confianza del presidente Putin. Con él hemos hablado. Nos cuenta que el emisario de Puigdemont ofrecía el apoyo del gobierno catalán a la adhesión rusa de Crimea a cambio de un favor. To know about possibility of Russia to recognize independence of Catalonia. Markov incluso llega a reconocer el interés de Putin por la situación en Cataluña. After crisis in Catalonia, some of the Russian spies had been sent there to get information to inform Russian president. Aquí en España hemos hablado con el embajador ruso, que incluso bromeaba con esto de los espías, aunque negaba cualquier implicación de Rusia en el proceso catalán. Ojalá que no encontramos en el SICAP algún agente ruso entre caballos. Donde ni mucho menos se lo toman a broma es en la Audiencia Nacional. Investigan los pasos de un miembro de los servicios secretos rusos que precisamente se le detectó en España con documentación falsa en plena preparación del referéndum ilegal. Lo preocupante es que a este espía se le vincula con numerosos actos de desestabilización política internacional e incluso en 2 intentos de asesinato. El ministro de Asuntos Exteriores ruso asegura que no sabe nada del supuesto caso de espionaje ruso en Cataluña que investiga la Audiencia Nacional. Sergei Lavrov se ha reunido con Josep Borrell en Japón en la cumbre de ministros de Exteriores del G20. Las declaraciones de Lavrov llegan después de que se supiera que el entorno de Puigdemont se reunió con un exdiputado del partido de Putin. Más cosas. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia asegura que no sabe nada del supuesto caso de espionaje ruso en Cataluña durante el referéndum de 2017, un caso que está investigando la Audiencia Nacional. Eso es lo que le ha dicho Sergei Lavrov a Josep Borrell en la reunión bilateral que han mantenido los 2 ministros de Exteriores en Nagoya, Japón, donde se está celebrando un encuentro de los responsables de Exteriores del G20. Borrell le ha transmitido a Lavrov los datos de los que el gobierno tiene conocimiento por la prensa y Lavrov ha dicho además que Rusia confía en mejorar las relaciones con España y con la Unión Europea cuando Borrell asuma su cargo como nuevo jefe de la diplomacia europea el 1 de diciembre. Markov reconoce a Televisión Española que recibió al menos 2 veces en Moscú a Víctor Terradellas. El exresponsable de Relaciones Internacionales de Convergencia se presentó aquí como emisario de Puigdemont y le preguntó a este exdiputado ruso y reputado politólogo muy cercano al Kremlin si Rusia apoyaría la independencia de Cataluña. Foreign Ministry or Presidential Administration who is responsible for this. But it looks like that they had a problem in such a context. They want to know, and they suggested that how Russian government will react if new Catalan government will recognize, for example, Crimea. Markov, cuyo nombre encontró la policía en una libreta de Terradellas durante un registro, asegura que le dejó claro que el apoyo de Putin no era negociable. Because Russia very much respect sovereignty of another countries, including sovereignty of Spain. Sin embargo, según la investigación judicial en curso, Terradellas insinuó a Puigdemont que contaban con apoyo de Moscú. A las 5 viene un emisario de Putin. Nos tienes que recibir. Le escribió pocas horas antes de la declaración unilateral de independencia. De lo que Markov no tiene duda es de que hubo espías rusos durante el proceso. If in some country political crisis, it's need more spies. It's their job. If Spain government find some of the Russian spies, they have right to arrest them. La justicia española investiga ahora qué papel tuvieron Rusia y sus espías en Cataluña.